Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora en una nueva conferencia sobre conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre una facultad del chakra cardíaco. Esta facultad es la facultad del corazón. Vamos a explicar por qué es tan importante desarrollar esta facultad para el trabajo espiritual, el trabajo de los tres factores. Pues vamos a esperar unos 2 minutos a que más personas se vayan conectando en nuestra transmisión. Bueno, sean todos bienvenidos. Bueno, saludamos por acá a todas las personas que se conectan con nosotros. Por acá está Edilberto, está Guida Antonio. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Hoy vamos a hablar, como les iba comentando, sobre esta facultad maravillosa que se llama la intuición. Bueno, también por acá está con nosotros Oscar Bedoya. Bueno, un saludo muy especial. También está por acá nuestro amigo John Howard. Está también Daniel. Bienvenido, Daniel, desde República Dominicana. Está también Robbie. Buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se van conectando con nosotros. También está llegando por acá Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Bienvenidos todos los compañeros que se están conectando con nosotros. Y como les iba comentando, hoy vamos a hablar sobre una conferencia de la fase B llamada La Intuición. Es una conferencia muy práctica que tiene como propósito que aprendamos a despertar la facultad del chakra cardíaco. Una de las facultades, podríamos decirlo así, una de las pocas o tal vez hasta la única facultad que el ego no puede escoger, solo la puede utilizar nuestra conciencia y por eso es tan valioso que aprendamos a desarrollar esta facultad. Ya hemos hecho algunas prácticas guiadas donde hemos explicado cómo se hace el ejercicio para el despertar de esta facultad, pero hoy vamos a profundizar muchísimo sobre esta facultad tan importante. Y bueno, sean todos bienvenidos a la conferencia. También está por acá Joana. Hola Joana, bienvenida. También está por acá Jaime Alberto. Bueno, un saludo a Jaime, feliz noche para todos, nos dice. También está Mariet Nieto. Bueno, sean todos bienvenidos. Llegó la hora entonces de empezar este tema tan interesante que se llama la intuición, la conferencia número 20 de la fase B. Ya estamos acercándonos al fin del ciclo de conferencias de la fase A y también de la fase B. Les recuerdo que la fase B es un conjunto de 25 conferencias y la fase A son 50 conferencias. Entonces vamos a hablar sobre la conferencia 20. Este tema es muy importante porque si nosotros queremos avanzar en este trabajo, es necesario que aprendamos a escuchar la voz de la conciencia. Y la mayoría de las personas hemos pensado que la conciencia se manifiesta a través del intelecto. Muchas personas creen que la conciencia es esa vocecita en la mente que nos dice, no hagas eso porque es malo, vas a perder tu plata, ¡ay, qué bruto! ¿Por qué lo hice? Muchas personas creen que esa es la voz de la conciencia, pero hoy vamos a explicar que no. Eso hace parte del intelecto, hace parte del ego, hace parte de muchas veces de nuestra personalidad,
pero la intuición nos va a permitir escuchar claramente la conciencia. La conciencia nos va a hablar a través del silencio interior. Y esa intuición es la que va a captar ese sonido. Entonces, por eso, vamos a empezar hablando de que la intuición es como el medio de expresión de la conciencia. La conciencia se manifiesta, como les digo, a través del silencio interior. Y cuando la conciencia nos quiere hablar, pues nosotros, bueno, si nosotros queremos escuchar a la conciencia más bien, porque la conciencia a cada momento nos está hablando, tenemos que aprender a estar en silencio interior y ahí la vamos a escuchar. El chakra cardíaco, que es el que ustedes pueden ver acá, perdón. El chakra cardíaco, que es este que ustedes pueden ver acá a la altura del corazón, es un chakra color verde y él lo que hace es que él capta, él es como, hagan de cuenta, como un radar, y él capta todas las vibraciones que se ejecutan acá en la glándula pineal. Les recuerdo que en la glándula pineal es donde se encuentra nuestro íntimo. Allá está toda la sabiduría y también está el océano de la luz. Todas las respuestas están allá. Y ese centro intelectual donde está la glándula pineal, donde está el padre, manda información. ¿Sí? La manda de los cielos. Recuerden que la cabeza se representa como los cielos. Baja hacia la tierra. Y el que capta como un radar esas vibraciones o esos mensajes, pues es, como ustedes lo pueden ver acá, la intuición. Entonces habla los centros superiores y el único que puede captarlos es este chakra cardíaco, si está girando hacia el lado correcto. Por eso, cuando la persona aprende a ser intuitivo, les llega la sabiduría y no razonó ni nada, sino simplemente siente como un yo lo sé. ¿Por qué? No sé, pero yo lo sé. Sí, entonces por eso a la intuición también se le conoce como el saber sin pensar, porque no es un proceso intelectual, simplemente llega algo, antes de que llegue un proceso intuitivo, muchas veces se siente como una sensación de inspiración y luego uno sabe. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿dónde están las llaves? A veces a uno se le pierden y no es que uno empiece a esperar, yo dónde estuve aquí, no, simplemente deja la mente en silencio, acá está la glándula pineal que lo sabe todo, como está en silencio baja la información y uno, están en tal chaqueta que tenía ayer, entonces es muy, muy acertado y por eso se le dice saber sin pensar, no se necesita el intelecto. Esto es todo lo contrario a lo que la mayoría de las personas intelectuales están acostumbrados. La mayoría de los intelectuales estamos acostumbrados es como a pensar, pensar, pensar hasta llegar a deducir una respuesta. Acá es todo lo contrario. La intuición consiste en dejar la mente en silencio, o sea, en todos esos pensamientos como quitarlos, eliminarlos, para que cuando uno esté en silencio, ¡pum!, pueda experimentar y sentir la intuición. ¿Listo? La intuición se siente. Y ese sentimiento genera un proceso de sabiduría. Bueno, algo que es muy importante es que cuando nosotros experimentamos esta intuición, entonces en ese momento no se debe pensar. Porque muchas veces llega el proceso intuitivo y uno se pone a pensar y en vez de pensar se tiene que actuar. ¿Listo? Si se le da paso a la mente, miren lo que sucede. Llegó la información que venía de acá, de la glándula pineal, llegó la información, acá el chakra cardíaco la capturó, nos dio la información y en ese momento entran en actividad todos nuestros pensamientos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero empiezan hasta a generar charlas internas con relación a esa información
y en ese momento, lamentablemente, la información se va. A muchas personas, tal vez sin darse cuenta que eso es intuición, están cerrando la puerta y la intuición les dice en un momento de silencio, busque las llaves, o las llaves están adentro, se lo dice. Pero en ese momento uno sigue pensando, cierra la puerta y después de que cierra la puerta dice, ¡ah! Las llaves. Y después se atrevan hasta decir, algo me dijo que no cerrara la puerta. Pues fue muy tarde. En ese caso, no está acostumbrado a escuchar la mente, a no escuchar el corazón y por eso terminamos errando. Entonces, algo que debemos tener en cuenta, ya que hoy vamos a aprender cómo se despierta esta facultad maravillosa, es que cuando tengan un chispazo de intuición, no deben pensar, deben actuar de una vez. ¿Listo? Se siente la intuición, listo. Hay que hacer lo que el corazón manda. ¿Listo? Bueno, algo que también es muy importante es que a través de la intuición no se puede hacer ningún daño. ¿Y por qué no se puede hacer ningún daño? Porque esta intuición solo la pueden desarrollar los magos blancos. Lo que quiere decir es que un mago negro, alguien que está despertando en el mal, jamás podrá despertar esta facultad, ya que, como les iba comentando, es la voz de la conciencia que le habla a uno y hasta que le previene de muchas cosas. Entonces los yoes o el ego no pueden manejar la intuición. Con la intuición no se puede hacer ningún daño. Digamos que nosotros estamos planeando una venganza porque tenemos el yo vengativo y sentimos como, ay, ya sé qué puedo hacer, sí, o sea, como para mejorar su plan maquiavélico. Sí, esa información obviamente no es del corazón. Sí, al contrario, la intuición, si la persona fuera intuitivo, la intuición le diría no lo hagas, porque puedes acarrear algunos karmas. Posiblemente la intuición le diría perdone. Eso pienso que sería más productivo. Algo que es bueno que sepamos es que hay muchas escuelas pseudoesotéricas que enseñan a despertar los otros chakras para despertar otras facultades. Entonces hay escuelas que enseñan a despertar el chakra de la frente para desarrollar la clarividencia. Otros enseñan a desarrollar el chakra laríngeo para despertar el oído mágico o el don de lenguas. Otros a despertar el chakra umbilical para despertar la telepatía. Y lamentablemente, si nosotros en este momento nos ponemos a despertar otras facultades, aparte pues de esta que es la intuición, lamentablemente esas otras facultades sí las va a utilizar o las va a poder coger el ego. Y si el ego las utiliza, lamentablemente nos vamos a terminar degenerando cada vez más. En este curso estamos enseñando a regenerarnos, más no a degenerarnos. Y por eso no se recomienda despertar ninguna otra facultad. La recomendación es que despertemos solo la intuición. ¿Y por qué digo que nos podemos degenerar? Si por ejemplo tenemos el defecto comerciante, nos encanta mucho el dinero, entonces podríamos escuchar, por ejemplo con el oído mágico, podríamos escuchar los pensamientos de nuestros clientes y de esta forma podríamos manipularlos. Eso es obviamente magia negra. Y por eso es que si despertamos estas facultades, los defectos las podrían utilizar. Alguna vez conocí a un compañero que llegó con una de estas facultades producto de un trabajo que él había hecho en una existencia anterior y él podía escuchar lo que pensaba la pareja. Entonces él, cada vez que escuchaba lo que pensaba la pareja, o hasta escuchaba lo que estaba haciendo o lo que decía la pareja de él, entraba en unas crisis, entraba en unos procesos de depresión,
muy terribles. En este caso, los yoes del sufrimiento utilizan esas facultades para alimentarse. Entonces nosotros no queremos caer en ese proceso. Nosotros estamos en un proceso de regeneración y de eliminación del ego. Entonces, por lo tanto, la recomendación es que solo despertemos la facultad de la intuición. En la medida que vamos fabricando los cuerpos existenciales del ser, las otras facultades se van a ir de alguna otra forma como despertando, pero solo cuando lleguemos a quinta y mayores nos van a permitir ya utilizar completamente todas esas facultades, puesto que a partir ya de cuerpo causal tendremos la conciencia para poder manejar ese poder. Bueno, ahora vamos a hablar para qué nos va a servir la intuición. ¿Listo? Bueno, lo primero es que la intuición nos va a servir en los dos planos. Nos va a servir tanto en el plano interno, interior, como también en el plano físico. Empecemos a hablar sobre el plano interior. Cuando hablo del plano interior, me refiero a todas las actividades que nosotros vamos a realizar dentro de sí mismos. Les recuerdo que este es un curso que se llama Conocimiento de sí mismo y hay muchas actividades donde uno va a aprender a purificarse y a trabajar sobre sí mismo. Entonces, dentro de esas actividades, por ejemplo, vamos a encontrar dos tipos de situaciones con relación al mundo astral. La primera es que si la persona tiene despierta la intuición, le va a quedar muy fácil estar consciente en el mundo astral. ¿Por qué? Porque mientras la persona está atravesando un sueño normal, un sueño que nosotros llamamos semiconsciente, si tiene bien despierta la intuición, ve cualquier cosa fuera de lo común y de una vez se pregunta, ¿estoy en un sueño? Y ni siquiera una persona intuitiva ni siquiera tiene que jalarse el dedo en un sueño o pegar el saltico, porque si es bien intuitiva dice de una vez, estoy en un sueño. O sea, la misma intuición lo despierta. Les pongo un ejemplo. Una persona intuitiva empieza a soñar que está en el colegio y empieza a ver a sus compañeros del colegio y en ese momento, si es bien intuitiva, de una vez capta la información y dice, estoy en un sueño. De una vez lo capta así. Bueno, eso es lo primero para lo que nos puede ayudar la intuición, para hasta lograr estar consciente en el mundo astral. Pero, además de eso, hay veces cuando ya estamos conscientes en el mundo astral, que hacemos alguna pregunta, que preguntamos algo al Padre, a la Madre Divina, a algún maestro, etc. Y empiezan a aparecer símbolos. Empezamos a soñar con una vaca, nos dicen que hay que ordeñar la vaca, nos dicen que hay que distribuir la leche. Y si la persona es intuitiva, en el mismo sueño empieza a comprender, bueno, la vaca representa a la Madre Divina, y mientras le van mostrando todo, lo empieza a interpretar. Por eso, es bueno saber que si alguno de ustedes sale consciente y empieza a interpretar algo en el mundo astral y lo interpreta con mucha naturalidad, eso que ustedes están interpretando en el mundo de los sueños, eso es lo correcto. O sea, no hay que bajar a interpretar eso, sino eso es lo que les quieren decir. En ese caso estaba la intuición interpretando todo lo que fue apareciendo en esa información. ¿Listo? Bueno, entonces eso es algo muy importante para lo que nos va a ayudar la intuición para poder interpretar las experiencias astrales, pero también cuando nosotros nos despertamos, nos quedamos quieticos, ¿sí? Hay veces donde uno dice qué era lo que yo soñaba, qué fue lo que yo soñé y como que no logra recordarlo. Si la persona es muy intuitiva, se concentra en el corazón, empieza a pronunciar el mantra Raom Gaom para recordar en los mundos de los sueños y la intuición empieza a mostrarle en la imaginación dónde estuvo. Bien, y una vez recuerda la experiencia astral, la misma intuición, cuando empieza a interpretar el sueño, le permite saber la interpretación. Y si de pronto uno empieza a interpretar algo mal,
la misma intuición lo va corrigiendo, como que uno empieza a sentir, no, esto no es así. Y como que va haciendo, sí, esto es por acá. Entonces el mismo corazón lo va guiando a uno en ese proceso. Bueno, dentro de nosotros mismos también hay otra actividad que es muy importante que se llama la meditación. Entonces está la meditación reflexiva, también está la meditación de Juanes, y en los dos planos la intuición nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, nosotros estamos meditando un defecto, no logramos verle más detalles, pero sentimos que el defecto está vivo. En ese momento uno se concentra en la escena que está estudiando a través de la meditación, se queda en silencio interior, porque vuelvo y les digo, para que la intuición se pueda hacer, se pueda experimentar, se necesita estar en silencio interior. Y les recuerdo que el silencio interior se logra con la muerte psicológica. Entonces, por ejemplo, estamos en este ejemplo que les propongo, tratando de mirar otros detalles, un detalle que no hemos podido comprender, miramos la escena, ¿sí? Y la mente empieza, ay, yo no entiendo, madre mía, mátame este yo. Ay, qué fastidio, madre mía, mátame, tengo sueño, mátame este yo. Y empiezan a matar todos esos defectos hasta que queda en silencio. Si la persona queda en silencio, empieza a experimentar cómo la intuición empieza a mostrarle un detalle que no había visto, le permite comprender algo que no había comprendido. Y en ese momento uno siente algo, siente como una alegría muy bonita. Cuando uno está meditando y llegan estos chispazos de intuición, uno siente como que, ay, fue más, sí, como que, uy, lo descubrí algo que antes no había podido ver. En ese momento la intuición empezó a aflorar. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar más rápido en la comprensión del ego, pues vamos a necesitar, obviamente, eliminar cada vez más defectos. Ya ahorita vamos a explicar cómo se despierta la intuición. Y pues obviamente despertar esta facultad para poder meditar. Bueno, otro aspecto que va a pasar en nuestro mundo interior es que nos va a permitir comprender las famosas coincidencias. Entonces hay veces donde uno se empieza a autoobservar y empieza a tener como un pensamiento negativo y la intuición le empieza a hacer entender tienes recurrencia. Si uno está en silencio y como que el corazón le dice hay recurrencia y uno lo siente y efectivamente hay una coincidencia donde también va a haber otra persona que también puede venir con un estado negativo y puede ayudarnos la intuición hasta solucionar esas recurrencias, esas deudas. Bien, la intuición también nos va a ayudar en la muerte en marcha. Y esto es algo que cada uno de nosotros va a ir vivenciando en la medida que más nos autoobservamos y más matamos los yoes. Hay veces donde uno está en autoobservación, uno tiene una sensación y uno no sabe qué es, pero si está despertando la intuición, esa sensación le hace sentir esto orgullo. ¿Sí? ¿Quién le hizo comprender a uno qué era el orgullo? La intuición. Cuando uno logra comprender a través de la intuición los defectos más profundamente, cuando uno hace la petición de madre mía, mátame este yo, ustedes se van a dar cuenta cómo es más certero la muerte psicológica. Bien, vemos una sensación de lujuria, vemos a una muchacha y nos gusta mucho su cara, uno se autoobserva, ¿sí? Y si tiene intuición, la misma intuición le permite ver que le gusta ese tipo de mujeres porque de pronto tiene un trauma o de pronto cuando era joven no conquistó mucho, entonces está reprimido. Y no se lo hace saber como intelecto, sino simplemente como que uno lo comprende. Y ahí es cuando uno, madre mía, mátame este yo. Y ustedes empiezan a darse cuenta de la muerte como empieza a volverse cada vez más profunda. Tenemos más capacidad de vivir de instante en instante y podemos comprender el ego en marcha. Bueno, pero hay otra parte que ya es en el plano físico. En el plano físico lo vamos a ver muchas veces la intuición actuando cuando vamos a tener que tomar decisiones. Bueno, ¿asumo esta responsabilidad o no la asumo? La persona si es humilde
y tiene la intuición despierta, deja la mente en silencio y de una vez el corazón le dice hazlo o le dice no lo hagas y se siente. Cuando la persona le hace caso a la intuición, siente un calorcito en el corazón muy bonito, como cuando uno siente que tomó la decisión correcta. Pero muchas veces la misma intuición nos hace saber que hemos tomado una decisión equivocada. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que viene alguien a pedirnos dinero, vemos a, no sé, a alguien, cualquier persona nos dice que si le podemos regalar un dinero para una limosna, para lo que sea. Y si la persona deja la mente en silencio, la intuición le puede dar la decisión correcta de darle la limosna o no darla. Pero para eso tenemos que estar en silencio interior. Porque si no estamos en silencio interior, empiezan a aparecer los yoes tacaños y empiezan a decir, eso es para drogas. No, 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 eso para qué. No, 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 eso es karma de él, eso yo que me voy a meter. Sí, hasta los yoes gnósticos salen ahí. ¿Sí? O por el otro lado, se nos mueve la emoción, sentimos debilidad, sentimos pobrecito ese muchacho. Ese sí se ve que es como sano. Y nos dejamos manipular por la emoción negativa. Lo correcto es que una persona que que está despertando la conciencia, asuma que esa respuesta uno no la sabe y que el que la sabe es el corazón. Él la sabe es la intuición. Por lo tanto, se pone a eliminar en ese momento el yo tacaño. Madre, dale este yo tacaño. Madre, mátame esta habilidad emocional. Madre mía, mátame este yo drogadicto que se imagina todo lo que se fuma ese señor. Madre mía, mátame este yo de la lástima. Y cuando logra estar en silencio, la intuición muy rápidamente, porque la intuición es miles de veces más rápida que la mente, sabe qué hacer. Bien, la intuición también nos va a ayudar en los peligros. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Les voy a contar dos anécdotas de peligro que alguna vez me pasó. La primera vez fue que yo iba en un autobús, y el piloto que iba manejando iba sin el cinturón de seguridad, y él mandó la mano a coger el cinturón de seguridad, y en ese momento el manubrio del carro se le fue hacia un lado y nos fuimos a dar botes. Entonces, recuerdo que en ese momento, cuando él iba a coger el cinturón, yo le dije, espera, yo te lo alcanzo. Sí, intuitivamente como el que el corazón me dijo alcance, sí, como alcáncelo. Entonces yo le dije, espera, yo te lo alcanzo. Y pues él no me escuchó, o bueno, no sé, tenía otro yo montado, no sé. Y en ese momento, pues el carro empezó a dar botes en ese momento. Y cuando ya estaba el carro dando botes, la intuición me dijo, cógete los pies. Entonces, como estábamos en el aire, pues yo me cogí los pies y el carro empezó a dar botes, y afortunadamente a mí no me pasó gran cosa. Entonces, en ese caso, en ese momento de peligro, ni siquiera la mente hubiera podido actuar así de rápido como lo hizo la intuición. Entonces, es un ejemplo donde pues yo lo viví muy cercano al poder de la intuición. En otro caso, iba manejando una motocicleta y me pasó una moto de menor cilindraje, y se me salió el yo de la competencia a querer alcanzar a ese muchacho que me había rebasado. Y cuando estaba cerca de él, la intuición me dijo, la voz del corazón me dijo, déjalo ir. Y en ese momento, cuando yo escuché la intuición de esa forma tan clara, lo que hice fue desaceleré la motocicleta, y adelante, unos metros adelante, un camión estaba pasando a otro camión, y apenas el muchacho que me había rebasado alcanzó a pasar por un ladito muy pequeño, estrecho. Lo que quiere decir es que si yo lo hubiera seguido, pues yo no tendría para dónde ir y me hubiera accidentado. Entonces ahí pude ver cómo la intuición me habló
en ese momento y me salvó la vida. Entonces, por eso es tan importante despertar esta facultad. Otro aspecto es que nos va a ayudar en la ubicación. Hay veces donde uno está perdido en una ciudad, no sabe por dónde, si la persona está despertando la intuición, deja su mente en silencio y el corazón lo jala a uno. Esto es literal. Cuando uno está perdido y deja su mente en silencio y es humilde como entendiendo, no sé por dónde, corazón, dime por dónde. Y la persona aprende a escuchar el corazón y está despertando la intuición, el corazón lo jala y lo va llevando esquina por esquina hasta el lugar. Bien, este chakra que ustedes pueden ver acá tiene 12 pétalos. Sí, bueno, si lo alcanzan a contar. Es un chakra que tiene 12 pétalos, verdaderamente así es el chakra, tiene una estrella en el centro. Y para las personas que conocen un poco más la cábala, nosotros hemos explicado que la cábala tiene que ver mucho con el número, en este caso el número 12, tiene que ver mucho con el sacrificio por la humanidad, con el apostolado. Y es así que cuando la persona está haciendo el trabajo del apostolado, les recuerdo que el apostolado tiene que ver con utilizar el verbo para enseñarle el conocimiento a otras personas. Entonces, en esos momentos es cuando la intuición más se activa. Muchas personas cuando están enseñando este conocimiento y les hacen alguna pregunta, la mayoría, muchas veces uno no sabe esas preguntas, pero si es un poquito humilde, la intuición le empieza a uno a dar las respuestas que necesita dar. Eso es algo mágico. Es más, hay veces donde uno está dando la conferencia y empieza a hablar de cosas que uno no sabía, que le ayuda a profundizar mucho más en los temas. En ese caso es la intuición que le está dando información más profunda porque está utilizando el proceso del apostolado. Y no solo en el apostolado me refiero al verbo, sino también en el mismo factor del sacrificio por la humanidad. Hay veces donde uno siente intuitivamente que tiene que buscar a una persona que se va a interesar del conocimiento y uno lo siente, uno dice, no, yo tengo que ir a buscar a esta persona porque yo sé que a él le gustan, le puede interesar estos temas y va y efectivamente, así es. Por ejemplo, les cuento una anécdota que alguna vez me pasó. Me fui a un pueblito que se llama Socorro, en Santander, y no, pues tenía unos volantes, unos afiches y no sabía a dónde ir. Entonces dije, pues hagámosle caso al corazón, hagamos lo que diga el corazón. Y pues el corazón me iba guiando por unas calles y terminé por los lados de la universidad de la UIS de allá del Socorro. Y la intuición me dijo, acá es. Y pues dejé mi motocicleta y empecé a pegar mis afiches, a entregar los volantes. Y efectivamente, ahí en ese sector era donde vivía una de las personas que iba a hacer un trabajo muy importante en esa región. Sí, es más, la sala de conferencias después la terminamos poniendo en ese lugar. Entonces la intuición sabía, obviamente en el intelecto pues uno no sabe, pero la intuición sabe a dónde tiene que ir. Entonces, por eso es tan importante que despertemos esta facultad. Hay unos textos sagrados que solo pueden interpretarse a través de la intuición, como por ejemplo la Biblia, el Corán. Todos esos libros no se pueden leer a letra muerta. Todos esos libros tienen que ver mucho con la simbología astral y se tienen que interpretar de forma intuitiva. Bien, la intuición también nos va a ayudar a comprender los diferentes fenómenos de la naturaleza. Una persona que es intuitiva podría saber cuál es la verdadera razón o el verdadero karma que se le está cobrando a la humanidad con relación a la pandemia. Dos personas que se van a golpes, una persona intuitiva comprende, la intuición le permite saber por qué es que están peleando.
no de la forma superficial, como la mayoría de las personas vemos las situaciones, sino de una forma muy profunda. Bueno, para profundizar un poquito más, vamos a hablar sobre estos tres aspectos, la corazonada, el presentimiento y la intuición, porque nosotros muchas veces las confundimos y pues vale la pena hoy tratar como diferenciarlas. ¿Para qué? Para ser más acertados, para que nosotros nos demos cuenta, no, lo que yo siento casi siempre son presentimientos, o al contrario, corazonadas, o no, al contrario, sí es la intuición. Empecemos a hablar sobre este proceso que se llama la corazonada. La corazonada tiene que ver bastante con lo que es el instinto primitivo. Es bueno que sepamos que todos los seres vivos estamos unidos o comunicados de alguna u otra forma. Especialmente estamos unidos con la madre tierra, con la Pachamama. Entonces nosotros tenemos unos vórtices que nos permiten captar energías de la tierra. Y la misma tierra nos utiliza a nosotros para captar una energía. Entonces, así es como podríamos entender que todos estamos como comunicados entre todos. Entonces, este proceso de la corazonada nos permite identificar la información de los diferentes fenómenos que se dan en la naturaleza. La corazonada la tienen especialmente los indígenas o los campesinos que están mucho tiempo en contacto con la naturaleza. Entonces la misma naturaleza les habla y les hace sentir cosas. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que son muy acertadas en el clima. ¿Por qué? Porque son campesinos, están siempre en contacto con la tierra, están descalzos, entonces salen, miran al cielo y dicen, va a llover bien duro. Y uno ve un sol radiante. Entonces, ¿por qué fue la intuición la que les dio esa información? No, no fue la intuición. Fue la corazonada, porque en el instinto está la comunicación con la tierra. De igual forma, una de estas personas podría sentir que hay una serpiente cerca. Si está caminando en los campos y dicen, cuidado que por acá puede haber una serpiente. Y efectivamente por ahí está. O el jaguar, o una plaga. Entonces, esa es la corazonada. ¿Listo? Pero no es la intuición. No sé si logran ver. Una cosa es algo que especialmente tienen las personas que están muy en contacto con la naturaleza. Eso es una corazonada. Nosotros, la mayoría de las personas que vivimos en ciudades o ya en pueblos, que ya no estamos en contacto con la naturaleza, que utilizamos tenis, que utilizamos pues zapatos de goma, pues ya hemos perdido muchísimo esta corazonada primitiva que antes teníamos. Entonces, esa es la corazonada. La intuición es diferente. La intuición es precisa. La intuición es simplemente uno sabe algo y así es. Ahora hablemos de otro aspecto que se llama el presentimiento. El presentimiento no es de todo acertado. El presentimiento es como ese pálpito que uno tiene, como una preocupación, como cuando uno dice, yo no sé, yo siento que algo malo va a pasar. ¿Qué será? Entonces, ese es un presentimiento. Bueno, los presentimientos se van a dar por varias razones. La primera razón es que se da por telepatía. Por ejemplo, cuando nosotros estamos muy ligados a alguien emocionalmente o sexualmente o físicamente, como por ejemplo lo que es una mamá que a su hijo, le recuerdo que el cuerpo de alguna otra forma de uno pues es carne de la mamá.
y además de eso hay un vínculo muy fuerte a nivel emocional entre una mamá y un hijo. Entonces una mamá, por ejemplo, está tranquila y empieza a tener un presentimiento de que algo le está pasando al hijo. Entonces la señora empieza como a preocuparse, empieza a sentir, ay, yo no sé, yo creo que algo le está pasando a mi chinito, a mi hijo, ay, yo no sé, yo lo voy a llamar. Y efectivamente llama al hijo y se da cuenta que el hijo está en una crisis, ya sea emocional, económica, social, lo que sea. Entonces, en ese momento la persona puede llegar a pensar que fue la intuición la que le dio esa información. Y en ese caso no fue la intuición. En ese caso eso se llama presentimiento. ¿Listo? Bueno. ¿Y por qué hay que diferenciarlos? Porque es que la intuición es muy acertada. Si la intuición nos podría decir, llame a su mamá, y no la llama. O intuitivamente, pero es algo muy acertado, no es, ¿será que sí? ¿Será que no? Tengo como algo. No, la intuición es muy acertada, muy al punto. ¿Sí? Bien, otro aspecto del presentimiento viene de que uno empieza, viene de que algo ha sucedido o de que algo sucedió. Y sentimiento es que uno empieza como a atar cabos. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un ejemplo, un tío que toma mucho alcohol y se va con mi hermano, que es como sano, y le dice, vamos y me acompaña, no nos demoramos. Entonces uno ve esa escena y empieza uno a tener un presentimiento. ¿Qué presentimiento? Empieza la mente como a atar cabos. Eso va a hacer que mi tío va a terminar influenciando a que mi hermano tome. Ah, güey, madre. Y uno empieza como a sentir algo. Eso no es la intuición. Eso es que hubo algo que sucedió y la mente empieza como a atar cabos con relación a algo. Y puede que sí, como puede que no. Por eso lo vemos acá, en este pequeño ejemplo, se siente algo y puede que sea acertado o puede que no sea acertado. Los magos negros, como no pueden despertar la facultad de la intuición, ellos intentan despertar el presentimiento, pero no pueden jamás superar el poder de la intuición, porque la intuición está miles de veces por encima de esos procesos. Bueno, ya para terminar la conferencia, les vamos a explicar cómo despertamos esta facultad maravillosa de la intuición. Bueno, esta facultad la vamos a desarrollar practicando los tres factores de la revolución de la conciencia. Cuando empezamos a despertar a través de estas prácticas de los tres factores de la revolución de la conciencia, entonces la conciencia empieza a volverse más, de alguna otra forma, más receptiva a las vibraciones de las dimensiones superiores. La muerte psicológica, que es uno de los primeros factores, nos va a enseñar a mantener la mente en silencio. Y por lo tanto, cuando la mente está en silencio, se puede escuchar el silencio interior. Les recuerdo, para las personas que de pronto son nuevas y que este concepto de la muerte psicológica todavía no lo tienen muy claro, les recuerdo que la muerte psicológica es una práctica que consiste en autoobservarse. Autoobservarse es estar pendiente. ¿Pendiente de qué? De lo que pienso, de lo que siento y de lo que deseo. O sea, como pendiente de esas tres cosas. Pensamientos, sentimientos y deseos. Si la persona está en este estado de autoobservación, primero va a entrar por un pequeño momento o lapsus de tiempo muy mínimo en algo que se llama silencio interior. Y si sigue en ese estado de alerta, de percepción, de autoobservación, van a empezar a salir los pensamientos o las emociones o los deseos. Entonces uno está tranquilo, en autoobservación, y de pronto empieza a sentir un deseo morboso y eso sube a la emoción y uno
en la emoción empieza a sentir como una nostalgia y en la mente uno empieza a pensar en la exnovia o en el exnovio. Si la persona estuvo en autoobservación, entonces pudo ver esa situación, o sea, pudo ver claramente cómo se sintió el morbo en el instinto, luego subió la emoción con un estado de nostalgia y luego cómo llegó un pensamiento o un recuerdo o una canción, ¿no? Porque a veces hay personas que uno escucha una canción y se acuerda de una persona. Pero la idea de la muerte psicológica consiste en que cuando siento ese morbo en ese momento, yo me juzgo, me hago consciente que eso está mal, que eso me está sacando del instante, del silencio interior, y digo mentalmente, Madre Divina, mátame este yo. Sentí en la emoción como nostalgia, Madre mía, mátame este yo nostálgico. En la mente empecé a pensar en la exnovia, Madre mía, mátame este yo del adulterio. Entonces, ese ejercicio tan sencillo me permite de nuevo estar en silencio interior. Ahora tengo el deseo de ponerme a escuchar música, Rata Blanca o bueno, vallenato. Entonces estoy en autoobservación, sentí el deseo, mátame este yo. En mi mente ya estoy cantando una canción, Madre mía, mátame este yo. Y me permite mantenerme en silencio interior. Y como les digo, para poder escuchar la intuición se necesita estar en ese estado de silencio mental. Entonces, por eso el primer factor es tan importante para lograr escuchar al corazón. Bien, el segundo factor se llama nacimiento espiritual y el nacimiento espiritual ya tiene que ver con el sexo. Cuando se une hombre y mujer, la pareja, y se unen sexualmente, suben la energía por la columna vertebral a través de los ejercicios de respiración y la energía llega a los centros superiores, entonces se empieza a conectar de nuevo la tierra con los cielos. Al conectarse de nuevo la tierra con los cielos a través de la práctica de la transmutación sexual o la alquimia, entonces las vibraciones de la conciencia se empiezan a volver cada vez más familiares. Entonces por eso en la medida que más se va practicando el sexo o la transmutación sexual, se puede experimentar con mayor facilidad los procesos de la intuición. Y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad, del cual ya hablamos. El sacrificio por la humanidad es enseñarle estos temas, estos conocimientos a toda la humanidad de una forma gratuita y desinteresada. Entonces, eso es lo básico. Para poder despertar esta facultad, para poder despertar este chakra, es necesario que practiquemos estos tres factores. Si de pronto alguno de ustedes es nuevo y no conoce muy bien estos tres factores, lo invito a que se suscriba a nuestra página de Facebook y empiece a ver las conferencias. En las conferencias vamos a profundizar muchísimo sobre estas tres herramientas para el despertar de la conciencia. Bueno, sumado a eso, hay un ejercicio muy importante para el despertar de la intuición y es practicar el mantra, que es el mantra O, alargado, concentrados en el corazón. Entonces, pronunciamos alargado O, lo más alargado que se pueda. Nos concentramos acá en nuestro corazón. Vuelvo y les digo, acá en el corazón es donde está el chakra cardíaco, que es el que genera la intuición. Y empezamos a imaginar que este chakra empieza a girar hacia las manecillas del reloj, como ustedes lo ven acá. ¿Sí? Nos sentimos el corazón y empezamos a imaginar cómo este chakra empieza a girar mientras pronunciamos algo que es muy importante, y si así lo quieren hacer, pueden imaginarse la estrella de 6 puntas girando, o la pueden imaginar también quieta mientras el chakra va a girar. ¿Listo? Ese es el ejercicio. La idea es practicarlo todos los días, mínimo 20 minuticos al día, hacer ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, y les recuerdo que es muy importante para poder escuchar la intuición, aprender a no pensar. Y para no pensar hay que matar el pensador. Les recuerdo que detrás de cada pensamiento hay un pensador. Y ese pensador siempre es un defecto.
Entonces hay que hacer el esfuerzo de mantenernos en silencio, en no mente, en tranquilidad, no mente. Empecé a pensar en lo del desayuno. Madre mía, mátame este yo, no mente. Pero ¿qué tal me cierre en la tienda? Mátame este yo, no mente. Estamos desde acá en conferencia. Después pensamos en el desayuno. ¿Listo? Ese es el silencio interior. Es más, hasta después pienso en otra cosa. Madre mía, mátame ese yo que digo que después pienso en otra cosa. Eso es el silencio interior. Y ahí sí vamos a escuchar el corazón que nos dice, Mario, nos van a cerrar la tienda. Bueno, entonces eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, ya para terminar, les voy a explicar de pronto de una forma más gráfica cómo es el ejercicio para el despertar de la intuición. Entonces, cerramos los ojos, vuelvo y lo digo, nos imaginamos el chakra de 12 pétalos. Lo mejor que podemos hacer es que nos lo podemos imaginar como enfrente, como lo vemos acá en esta gráfica. Nos lo imaginamos enfrente, acá a la altura del corazón. Y empezamos a imaginar que gira hacia la derecha. No sé si alcanzan a ver cómo ahí va girando hacia la derecha. ¿Listo? Y mientras sentimos el corazón y vamos imaginando cómo va girando, ¿sí? Vamos pronunciando. Otra vez. Inhalamos y. Y otra vez. Por 20 minutos. Les recuerdo que nosotros hace, ¿qué les digo? Como 20 días, tal vez un poco más, hicimos una práctica guiada para el despertar de la intuición. Esta práctica guiada, si de pronto la quieren realizar, está acá en este canal de YouTube que se llama Conocimiento de sí mismo en vivo. Ahí pueden entrar a la lista de reproducción y ahí en la lista de reproducción pueden mirar prácticas guiadas y ahí van a encontrar la práctica de la intuición. ¿Listo? Entonces, esa es la práctica, 20 minuticos al día practicando los 3 factores y poco a poco empezamos a despertar la intuición. Poco a poco empezamos a dejar a un lado el intelecto, empezamos a darnos cuenta que el intelecto es muy lento, es muy torpe, siempre nos hace cometer los mismos errores, es un mal consejero. Uno empieza a darse cuenta de eso, que la mente es la peor consejera. Y empezamos ahora a confiar en un sabio verdadero. Y ese sabio verdadero es nuestra conciencia que empieza a comunicarse con nosotros a través de la intuición. Para terminar, los quiero dejar con esta frase que dice, el conocimiento sin práctica es como un libro más en la biblioteca. ¿Qué quiere decir eso? Que esta conferencia de nada sirve si no empezamos a practicarla todos los días. Por eso una invitación es a que le dediquemos todos los días 20 minuticos de mantralización de la O, obviamente practicando los 3 factores, especialmente la muerte para lograr el silencio interior, para llegar a vivenciar esta facultad dentro de nosotros mismos. Entonces, a la práctica. Les recuerdo también a las personas nuevas que los martes, jueves y sábados estamos realizando las prácticas matutinas con los compañeros de Medellín. Entonces, por ejemplo, mañana es muy posiblemente mañana vamos a hacer esta práctica a las 8 de la mañana hora Colombia y los links de estas prácticas los estamos enviando a los grupos de WhatsApp. Si de pronto alguno de ustedes quisiera ser parte de los grupos de WhatsApp, nos puede escribir a cualquiera de estos 2 números y con gusto les compartiremos el link de las conferencias. ¿Listo? También les recuerdo, si de pronto es nuevo, que se suscriba a la página de Conferencias Conocimiento de sí mismo, denle like para que pueda tener todas las notificaciones cuando nosotros realizamos conferencias. También nos pueden seguir en nuestras páginas de YouTube de Conferencias Conocimiento de sí mismo y Conocimiento de sí mismo en vivo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo
Vamos ahora a pasar a una pequeña ronda de preguntas para profundizar un poco más sobre los temas. Bueno, bueno, por acá nos saluda nuestro amigo John Howard, Daniel también, Ruby, hola, Joana, Gaby también está con nosotros, Mariel Nieto, Daniel. Daniel nos dice no se escucha. Oh, por Dios. Ah, bueno, ya nos dijo que ya. Buenas tardes, nos dice Eduardo. Bueno, Eduardo, bienvenido. Llámame Luna, nos saluda, nos dice hola familia. Llegué yo, un abrazo para todos. Bueno, Adriana nos dice buenas noches. También está por acá Don Oscar. También está por acá Jesús. Bueno, un saludo Jesús. También está José Edgar. Nos dice buenas tardes a todos los hermanos. Saludos cordiales desde Querétaro. Me imagino que es México. Saludos a todos los hermanos de México. Bueno, también por acá está Cristian y nos dice John, si despertamos el don de lenguas, desde ahora no sería bueno para hacer más sacrificio por la humanidad en las culturas. Pues John, sí, sería buenísimo, pero lamentablemente no tenemos en este momento el nivel de conciencia para hacerlo. Pero si tuviéramos el nivel de conciencia, créeme que sí se necesita bastante. Porque hay muchos idiomas a los cuales no hemos podido llevar el conocimiento. Pero, pero bueno, lamentablemente es que la conciencia podría utilizar eso. Es más, mira, John, te podría asegurar que si uno verdaderamente está serio en el trabajo sobre sí mismo, tendrá el nivel para hacer un trabajo de esa magnitud. En este momento, con los yoes que tenemos, es muy probable que no, con una facultad como esa nos coja el orgullo, la vanidad y terminemos en otros procesos. Entonces, hasta de pronto metiéndonos a una empresa de call center de otro país. Entonces, hasta los yoes son un cuento. Por eso, la única facultad que no puede coger el ego hacia es la intuición. Mira, los yoes y en el yo pseudo esotérico que uno tiene están las mejores intenciones. Hay personas que, por ejemplo, desarrollan una facultad que se llama la imposición de manos. Eso es una facultad que también nos van a dar cuando lleguemos a quinta de mayores. Y desarrollan esa facultad con las mejores intenciones, que para ayudar a curar, que para que la gente no sufra, que sí, muy buenas intenciones. Pero fíjate que cualquiera de esas facultades las puede coger el ego. Bueno, por acá también está Isis, que nos saluda. Bueno, muy buenas tardes. Por acá nos saluda también Santa. Bueno, Joana nos dice, es verdad, yo lo he pasado, no sabía que era la intuición la que actuaba. Me doy cuenta que es un sueño, pero desconocía que era esa facultad. Sí, Joana, es así. Mira, una persona ya bien que tiene la intuición más o menos desarrollada, dice, este cuadro no está acá porque está acá. ¿Sí me entiendes? Y de una vez la intuición lo despierta. Lo despiertan astral de una vez. Uy, estoy en un sueño. Ahí sí se estira el dedo, efectivamente. ¿No? O al contrario, mira, hay veces donde la intuición nos dice, esto es una prueba. No nos lo dice como voz, como intelecto, sino nos lo hace sentir. Yo no. Hay veces donde, por ejemplo, a uno le muestran en una experiencia, en un astral, uno ya la ha reflexionado, y cuando se da, digamos en el físico es una prueba y se va a dar la recurrencia o la prueba que nos van a poner, la intuición se aflora y nos dice, acuérdate del astral. ¿Sí? No es intelecto, simplemente uno dice, uy, fue mal, acá es la prueba, acá es donde tengo que dar tal enseñanza. Bueno, también está por acá Nazaret, bueno, un saludo muy especial a Nazaret Rosas, que hoy la extrañamos en los fogueos, Nazaret, ¿qué pasó? Bueno, también está por acá, llámame Luna y nos dice Leito, feliz noche, pregunto, cuando uno está en el trabajo de meditación, ¿uno hace la muerte psicológica mentalmente o simplemente lo dice duro? Luna, mentalmente, pues tú lo puedes hacer de las dos formas, eh, pero por lo general es mentalmente. ¿Listo? Aunque si estás sola
y tienes la posibilidad de hacerlo, también lo puedes hacer verbalmente. Pero, bueno, por ejemplo, en el caso mío, por lo general, casi siempre lo hago mentalmente. Bueno, también por acá está Andrés, está Carmen también. Bueno, un saludo a Carmen. Por acá nos dicen, buenas noches, Leo. Así es la intuición, siempre nos sorprende. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, la intuición nos sirve, no sirve para ir a hacer apuestas deportivas o todo eso. Que a veces yo siento y como que Colombia mañana sí va a ganar. No, no, eso ya es otra cosa. Son los yoes utilizando por allá el presentimiento para ganarse una plática. Bueno, nos dice Luna, esta semana me pasó eso. Tenía un vínculo muy fuerte con mi mascota y sentí que algo le pasaba y al otro día me llamaron para decirme que amaneció muerta. Oh, por Dios, sí. En ese caso, ya puede ser algo intuitivo, pero no podría ser algo intuitivo, Luna. Eso ya sería un proceso de presentimiento o podría ser ya algo corazonada por el ligue que tenías con tu mascota. Entonces, en ese caso, cuando hay ligues muy fuertes, se siente, se siente. Con los hermanos, con la esposa, ¿sí? Es algo, pues, muy curioso. Bueno, Jonathan nos dice, saludos mi karma saludos mi karma y los defectos ya no me dejan asistir, gracias. Bueno, Jonathan, no hay problema porque igual recuerda que las conferencias están quedando grabadas. Entonces, cuando tengas el tiempo o puedas cancelar esos karmas, pues ahí está toda la información. ¿Listo? Bueno, por acá nos dice John, nos dice, ¿cuánto se demora en desarrollar la intuición? Me pareció haber leído que 1 hora diaria durante 3 años sin interrumpir se desarrolla plenamente la intuición. Pues John, es que es muy relativo. Y te voy a decir por qué es tan relativo. Porque puede que la persona esté haciendo 1 hora diaria de intuición, pero si no está muriendo, entonces no va a poder tener el silencio interior que necesita para poder escuchar la intuición. Entonces es muy relativo, tiene que ir llevando a la mano los 3 factores y el ejercicio es por lo menos 20 minuticos al día. Ya hay para arriba, si le quieres hacer 1 hora, pues perfecto. Entonces es más que todo mucha muerte, mucho silencio interior, hasta el mismo sacrificio por la humanidad influye demasiado porque tener esta facultad es un dharma grandísimo. Imagínate todos los peligros, todas las decisiones correctas que podríamos tomar en el trabajo, en la vida diaria, en nuestro trabajo interior. Entonces, es un dharma tener esta facultad. Y también vamos a necesitar el mismo sacrificio ahí. Y como les iba comentando, el mismo trabajo del nacimiento. Entonces es muy relativo, no podríamos llegar a decir específicamente tanto, tanto, tanto. Todo va a depender del trabajo. Puede que alguien la despierte más rápido o al contrario, puede que se demore un poquito más. Lo que sí te puedo decir, John, es que cuando tú regeneras, por ejemplo, regeneras el cuerpo físico, que alcanzamos a ver acá, luego vital, luego astral y luego mental, cuando llegas acá al cuerpo mental a través del arcano, ahí sí se despierta completamente la intuición. Ahí sí ya haciendo la cuarta iniciación de misiones mayores, ahí sí se te va a despertar completamente. Bueno, nos dice por acá Sol, he notado que a las personas que toman mucho tinto o café creen sentir presentimientos, pero lo que realmente sucede es que se altera el sistema nervioso. Bueno, sí, es muy normal, todo lo ven como paranoico y a veces la paranoia se les cumple. Bueno, Isis nos dice, ¿por qué son 20 minuticos de mantralización? Bueno, Isis, lo que te quiero explicar que con 20 minuticos mínimo está bien. Y una de las razones es porque no solo está esta facultad, no solo está esta práctica, perdón, no solo está esta práctica. Vamos a encontrar las danzas de los derviches, la transmutación de fuerzas cósmicas,
las prácticas de traslado de fondos y negocio en cruz, que hablamos muchísimo la semana pasada sobre ese tema. Está la práctica de la meditación de los koanes, está la práctica de la meditación reflexiva, que es muy importante, es así, deberíamos meterle unas 3, 4 horas diarias. Está la práctica de la meditación de koanes, el soltero tiene que hacer su práctica de sublimación, el casado tiene que hacer su práctica de transmutación sexual. Antes de acostarnos tenemos que hacer la retrospección del día, tenemos que hacer la práctica del desdoblamiento astral consciente. Entonces son bastantes prácticas. Si nos enfocamos solo en intuición, entonces vamos a descuidar las otras. Y lo correcto sería hacer un trabajo, bueno, y además están los trabajos de sacrificio por la humanidad, los fogueos, ¿sí? E interpretar las experiencias astrales. Entonces son muchas prácticas y por eso tenemos que darle prioridad a todas. Lo correcto sería que nosotros tuviéramos en nuestro cronograma diario todas estas prácticas y a todas les demos la importancia, especialmente a las prácticas que tienen que ver con lo que es la muerte. Por ejemplo, la otra práctica que se me olvidaba, el velar y orar, es una práctica también muy importante. Las prácticas de muerte reflexiva también son muy importantes. Y sumado a eso, pues todo el día en el trabajo de la muerte en marcha. Entonces, por eso el maestro recomienda 20 minuticos. Los maestros recomiendan 20 minuticos para tener el tiempo suficiente para las otras prácticas. Bueno, por acá también está Marisita Sierra, nos dice, buenas noches, ¿qué puedo hacer para hacer el trabajo si a mi esposo no le gusta nada sobre el tema? Yo trato de concentrarme y él sale hablando otras cosas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Marisita, lo primero, la recomendación es que te llenes de mucha paciencia y des mucho ejemplo. Entonces, si por ejemplo la pareja ve que uno ha cambiado el mal genio, que ya uno no es celoso, que ya uno no critica, que uno se vuelve una persona comprensiva, entonces esas pequeñas cosas hacen que la otra persona como que, ¿sí? Que ya ahora uno se vuelve más amoroso, ya no es tan iracundo. Entonces la misma pareja ve ese cambio y dice, espera, esta mujer, ¿qué le está pasando? Y es así como en la medida que tú vas dando ejemplo, tu pareja poco a poco se puede llegar a interesar sobre estos temas. Ahora, Marisita, otra cosa que es importante es que hagas el trabajo del sacrificio por la humanidad. Te doy una enseñanza que alguna vez le dieron a un compañero que tenía el mismo problema tuyo. Y el compañero, la Madre Divina, le dice que le dice, ayuda a la humanidad, ama a tus hermanos, enséñales este conocimiento. Y yo me encargo de ayudarte con tu pareja. Entonces, si queremos que nuestra pareja despierte, pues ayudemos a despertar a otros seres. Y tú poco a poco empiezas a darte cuenta cómo te van a ir ayudando en esa situación. ¿Listo? Es lo primero que hay que hacer, luchar porque las cosas fluyan, que se puedan hacer las dos, la pareja pueda hacer el trabajo. Si ya pasa un tiempo prolongado y de alguna otra forma tu pareja no te quiere colaborar, entonces ya tienes que preguntar en el astral qué debes hacer. Entonces en el mundo astral el Padre o la Madre Divina te dirá qué hay que trabajar, o en una situación más drástica te podría decir que hay que dejar a esa persona en un caso ya más extremo. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Bueno, por acá está Jonathan y nos dice, ¿en cuánto tiempo se puede activar la intuición practicando todos los días? Pues Jonathan, hay un promedio y es que una persona practicando juicioso los 3 factores. Y cuando hablamos de juicioso estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de tiempo. Bueno, tiempo, estamos hablando 8 horas, 10 horas, 12 horas en los 3 factores. Y dentro de eso practicando la intuición, pues puede ser en 1 año, 2 años aproximadamente. Pero lo vas a despertar como le decía a John, completamente cuando regeneremos físico, vital, astral y mental. Ahí sí queda completamente desarrollado en cuerpo mental. Bueno, José nos dice muchas gracias. Por acá nos dice Marcos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre hacerle caso al intelecto y hacerle caso a la razón? ¿La razón va más ligada a la conciencia? No, Marcos, en este momento la razón es utilizada por el intelecto. Entonces, la razón, lo que pasa es que el intelecto habla muchas cosas y la razón la razón es un poco más orgullosa que el mismo intelecto. Hay que estudiar el yo de la razón. Y la razón empieza a ser más deductiva. Ah, esto es así porque es así. Porque, claro, o es obvio. Entonces empieza a hablar. Y cuando la razón habla, pues no permite escuchar al corazón. Por eso, hay una enseñanza que nos dice que la mejor manera de pensar es no pensar. Vamos a sacrificar el intelecto. Vuelvo y te digo, el intelecto es el bla, bla, bla de la mente. Y la razón ya es el que empieza como a deducir cosas intelectualmente. Entonces vamos a eliminar la razón, vamos a eliminar el intelecto para que aparezca la intuición. La intuición es miles de veces, hasta me atrevería a decir, tal vez hasta millones de veces más rápido que el pensamiento, que el intelecto. Bueno, por acá nos dice Carmenza, siempre escuchaba una voz diciéndome cosas y trataba de no ponerle atención. Pensé que eran espíritus malos. Gracias por la información. Bueno, Carmen, así es. Si viene del corazón, es tu intuición. Si son vocecitas en la mente que nos dicen, haga, no haga, pelee, qué fastidio, esos son defectos. Y esos hay que eliminar. ¿Sí? ¿Cómo? Como te explicaba. Siente uno la mente que le dice, qué fastidio. Entonces uno, uy, madre mía, mátame ese yo que me dice que qué fastidio. Váyase de la casa porque eso no puede aguantarse eso más. Me voy a ir de la casa. Dice un pensamiento, madre mía, mátame este. Pero si es del corazón, hay que ponerle mucha atención. Bueno, Rubí nos dice, oído mágico, cuando cuando has escuchado una voz conocida y he salido a ver a la puerta y no hay nadie, lo que he pensado en esos momentos que es noticia que alguien está enfermo y lo he comprobado. Sí, muchas veces eso puede ser un principio de oído mágico. Hay personas que tienen esa facultad y como no la entienden, puede llevarlo a uno hasta un proceso de locura. ¿Sí? Por eso no es, mira Rubí, que cuando nosotros empezamos a trabajar juiciosos y cuando se prende el fuego sagrado, muchas de esas facultades que tenemos no las quitan. Y no las quitan porque podríamos hacernos daño con esas facultades. Y solo cuando ya lleguemos acá a escoger el camino nos las dan. Eso es algo también muy importante que tengamos en cuenta, porque muchas personas llegan con muchas de esas facultades, pero la mejor es que ya tengan su espadita, logren prender el fuego sagrado a través de la transmutación sexual y les quitan esas facultades para que no se hagan daño y no le hagan daño a los demás. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer las prácticas sentado, acostado o parado? Pues llámame Luna. Mira, depende. Si te coge el sueño mucho, como a mí, que a mí me coge el sueño muy fácil, te recomiendo que lo hagas sentado. Y si hasta sentado te coge el sueño, hazlo de pie. Pero si eres una persona que se le dificulta dormirse, lo puedes hacer hasta acostado. Una recomendación es que ojalá con la columna recta. Bueno, sigamos mirando, por acá hay otras preguntas, nos dice Santa, ¿y qué mal nos va cuando nos prestamos atención? ¿Y qué mal nos va cuando no prestamos atención a la intuición? Sí, sí, Santa, así es. Nos va muy mal, muy mal. Entonces por eso hay que estar tan pendientes, por eso la invitación es a que estemos en autoobservación y en matar la mente, no mente, porque uno, ¿por qué no le presta atención a la intuición? Porque le prestó atención a un pensamiento. Bueno, Jaime nos dice, hola Leo, soy Dan Mover, hoy me tocó desde el celular de mi padre.
Esta práctica, ¿en qué horario es mejor hacerla? Como la sublimación de la energía, que es mejor hacerla en horas de la madrugada. Bueno, Jaime, a la hora que tú quieras, pero una recomendación es hacerlas en horas de la mañana. Por ejemplo, vuelvo y los invito. Mañana es muy probable que vayamos a hacer esta práctica con los compañeros de Medellín a las 8 de la mañana hora Colombia. Entonces estamos enviando el Meet por los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Entonces si alguno quiere participar o pues nos escribe o está pendiente de los grupos de WhatsApp donde estamos enviando el Meet para entrar a las prácticas guiadas. ¿Listo? Pero como te iba comentando, a cualquier hora, a cualquier hora. Si tienes la posibilidad de hacerlo en la mañana, pues mucho mejor. Lo importante es que se haga todos los días. Bueno, también por acá está Berry, nos dice saludos cordiales. Leo, bueno, un saludo cordial también para ti. También está por acá Oscar García. Santa Raf nos dice, a mí me advirtió con un ex psicópata y no le hice caso y me fue muy mal. Bueno, es una experiencia muy, muy diciente. Por eso hay que hacerle caso a la intuición. Bueno, intuición es cuando tú le dices a la persona no lleves puesto esa prenda porque te la van a robar y así ha sucedido. Bueno, puede que sí, pero recuerda Ruby que la mayoría de los procesos intuitivos son más que todos, la mayoría, ¿no? Porque obviamente también hay procesos hacia afuera, pero la mayoría son para nosotros. ¿Sí? En ese caso la intuición nos diría, no, yo no llevo esto porque me lo pueden robar. Podría ser. La intuición nos lo hace sentir y así es. ¿Sí? La intuición no sirve para criticar, que eso también es bueno que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno le dice a una persona, váyase por acá, y a la persona no se va por donde uno le dice, y después uno le dice, si ve, le dije, ¿por qué no me hace caso? Yo sentí un pálpito. No, 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 eso no fue la intuición, eso puede haber sido el presentimiento o cualquier otra cosa, para que lo tengamos en cuenta. Tampoco la intuición sirve para llenarnos de orgullo. Entonces a veces alguien que presume de ser intuitivo podría llegar a decir, el próximo carro que va a pasar es de color negro y pasa un carro de color negro. Y la persona puede decir, oh, la intuición me lo dijo. No, fue el orgullo, fue el presentimiento, fue un yo mago negro. La intuición no se presta para esas cosas. Bueno, la intuición viene más desarrollada más en unos que en otros. Sí, Santa Raf, viene más desarrollada especialmente en las personas que son emocionales. Por eso es que las mujeres son más intuitivas que los varones. Cuando digo de mujeres más intuitivas, son mujeres que son más emocionales y menos razonativas. Más lo sienten. Es que como les digo, como es un chakra que está acá la intuición, entonces la mujer al ser un poco más emocional logra sentir esas vibraciones. Mientras que el varón que es más intelectual, pues estás pensando y llegan las vibraciones y no siente nada. ¿Sí? Con eso no quiere decir que las mujeres no sean intelectuales. Sí, sí también son muy intelectuales. Una mujer muy intelectual le va a quedar muy difícil escuchar la intuición. Ahora, una persona que no es tan versada en intelectos, en libros, en conceptos ya sean gnósticos o de cualquier cosa, es una persona que también le va a quedar muy fácil escuchar la intuición. ¿Por qué? Porque no tiene tanto intelecto. Le queda más fácil escuchar al corazón. No es tan razonativo. Bueno, por acá nos dicen lo de los tres, de los tres, la corazonada, el presentimiento y la intuición. La que más desgasta y jode es el presentimiento. Sí, Santa Raf. ¿Por qué? Porque no, como no es algo que uno sepa si sí o si no, si no es algo por allá que uno siente que estoy angustiado. Sí, puede que no. Ay, yo como que no eché seguro, yo como que me devuelvo, ay, yo como que no cerré el gas, ay, yo no entro así, ve, yo sabía que no había cerrado el gas.
¿sí? Ahí, ese es el presentimiento. La intuición es simplemente nos dice algo y ya, hay que hacerle caso. Se siente con mucha seguridad y certeza. Bueno, por acá nos dice Sandra, muchas gracias. También Gaby nos dice muchas gracias. Bueno, Carolina nos dice, si por miedo se toma la decisión contraria a la sensación, ¿se va perdiendo los avances en la intuición? Pues Carolina, la verdad sí. Es que para que los desarrollos, para que la intuición se vuelva más, como más fuerte dentro de nosotros, hay que hacerle caso. Es como confiar. Entonces tú confías en la intuición y fue algo correcto. Vuelves y lo haces, vuelves y lo haces. Entonces generas una confianza en tu interior que te ayuda a ser más intuitiva. Pero pasa lo contrario. Si nos dice algo y no lo hacemos, entonces como si esa voz como que se callara, como que los yoes van generando cada vez más intelecto. Entonces por eso recuerden, cuando sientan un proceso de intuición, háganlo. Por ejemplo, les cuento una experiencia que alguna vez me compartía un compañero. Él nos decía que una vez él se despidió de la hija, salió del apartamento y ya saliendo ya del apartamento, de la casa, la intuición le gritó, devuélvase. No le dijo más, devuélvase. Y él sintió esa voz tan clara en su corazón y se devolvió. Y cuando abrió la puerta del apartamento, la hija tenía un paro cardíaco, un paro respiratorio. Entonces, gracias a que él se devolvió, la intuición también le dijo cómo resucitarla o cómo ayudarle. Y gracias a eso pudo salvar a la hija. Entonces, por eso, en la medida que nosotros vamos haciéndole caso a nuestra intuición, más fe vamos tomando en nuestra conciencia y en este trabajo. Bueno, por acá nos dice, llámame Luna. Leito, ¿cuántas prácticas puede hacer uno al día? Y cuando uno hace el belly lean y el cierre por la noche antes de dormir, y si despierto a las 2 a.m. y quiero hacer alguna práctica, ¿vuelvo a hacer el belly lean o cierre? ¿O no es necesario? Bueno, Luna, si mientras tú no rompas el círculo mágico, no es necesario. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tú haces el belly lean y el círculo mágico por toda tu casa, y te acuestas a descansar, te levantas a las 2 de la mañana, pero no sales de tu casa, tu círculo mágico no quedó roto. Por lo tanto, no es necesario que lo vuelvas a hacer. Ahora, ¿cuántas prácticas puedes hacer? Pues mira, nosotros tenemos un documento, yo creo que ya lo hemos compartido en los grupos, pero si alguien lo desea, nos lo puede pedir a los números de WhatsApp. El documento donde están todas las prácticas, donde está la práctica de meditación, la de meditación de Koanes, la sublimación, la transmutación sexual para casados, el desdoblamiento astral, todas las prácticas. Entonces, la idea es que las pueda hacer todas. Y además estar manteniéndose todo el día en vigilia, en autoobservación, en muerte. Eso sería lo mejor. Bueno, gracias. Gracias a Dios. Gracias, Dios te bendiga. Bueno, gracias, Marixa. Nos dice Andrea, buenas noches. Si se siente mucho cansancio y a la hora de hacer las prácticas me quedo dormida, ¿qué recomendaciones me puedes dar? Bueno, Andrea, la primera recomendación es que, y tal vez tú lo puedas corroborar con esto que te digo, uno va a hacer una práctica, le coge mucho el sueño, pero ahora después de eso se pone a hacer otra cosa y se le va el sueño. Entonces, ¿qué está pasando? Es la resistencia de un yo. Entonces, una de las recomendaciones es que para vencer esas resistencias de los yoes, la primera recomendación es hacer el esfuerzo de hacer más sacrificio por la humanidad. En este caso, como te falta tal vez un poco más de Dharma, entonces no tienes el ánimo suficiente para proyectar la práctica. Entonces, cuando uno le está cogiendo mucho el sueño, hay que intensificar el trabajo de sacrificio por la humanidad. Y el sacrificio por la humanidad, ya sea el enseñar o el pescar, invitar a personas, eso te genera mucho Dharma y eso te permite tener pues más ánimo para el trabajo. ¿Listo?
Entonces, bueno, esa es una cosa que vale la pena que tengas en cuenta. Lo otro es que, por ejemplo, si vas a hacer una práctica de meditación, a mí a veces me ha tocado hacerlo. Hay veces donde me toca hacerlo con los ojos abiertos para evitar que el sueño entre. Y lo otro es que si estás meditando y de pronto lo estás haciendo en tu cama, pues intenta hacerlo en el comedor o intenta hacerlo en otro lugar donde no te quede como tan fácil dormirse. Y otra cosa, Andrea, es que hagas, si tienes la posibilidad, haz el traslado de fondos y el negocio en cruz para tener fuerza para las prácticas. Eso también te ayuda bastante. Bueno, Jonathan nos dice, actualmente existen personas que estén en quinta de mayores y tengan completamente desarrollado la intuición y estén vivas. Bueno, sí que conozca, sé que hay un compañero que está muy cerca a quinta de mayores, pero todavía no ha llegado a quinta de mayores, está muy cerca. Y maestros, creo que hay un maestro en Centroamérica que está vivo. El maestro Raúl también dicen que está en Europa. Maestros Samael también tienen completamente desarrollada la intuición. Bueno, Sol nos dice muchas gracias. Bueno, por acá nos dice John. ¿Cuál es la facultad que se adquiere al abrir el primer chakra? Esa tampoco se puede. Me pareció leer que esa del primer chakra ayuda a controlar la sexualidad y despertar el astral. No, John, para controlar la sexualidad se necesita matar el yo fornicario. Eso es lo recomendable. Si uno se pone a trabajar duro el instinto, a borrar sensaciones, seguro lo puedes lograr. Una de las facultades que se despierta en el chakra coxigio es el poder ver a los elementales, a los gnomos y a los pigmeos. Esa es una de las facultades. Entonces ya empezamos, podemos ver algunos elementales de la cuarta dimensión. Y bueno, y en vez de ponernos a tratar de despertar el chakra coxigio, que es el del sexo, la invitación es a practicar duro la muerte y la meditación. Seguro que si empezamos a practicar eso rápido, logramos la castidad, logramos matar el yo de la polución, bueno, se recupera la potencia sexual. De ahí, de la muerte del ego, la muerte de estos yoes, es que va a nacer esas facultades. Bueno, Anderson nos dice, bueno, Carmen se nos dice gracias. Anderson nos dice, cómo uno hace uno para hacer prácticas si su familia no le ayuda que uno haga prácticas y no hay un sitio donde hacerlo porque hay privacidad? Bueno, Anderson, eh, pues mira, ¿sabes yo qué hacía, Anderson? A mí me pasó algo muy parecido y yo aprovechaba, ahorita todo el mundo está, o muchas personas están embobadas con la televisión, con las novelas. Entonces yo aprovechaba que todos se iban a mirar televisión a determinado lugar y en ese momento pues yo me salía a uno de los patios y allá hacía las prácticas. Entonces uno va cogiéndole como el hilo. Otra cosa, Anderson, que uno puede hacer, una recomendación, ¿no? Puedes de pronto acostarte más temprano. Ahí, mientras estás descansando, pues ahí puedes hacer alguna de esas prácticas y te levantas más temprano. Te levantas, no sé, 2, 3 de la mañana y ahí tienes todo ese tiempo en silencio completo para hacer las prácticas. Entonces, como decimos acá en Colombia, hay que mirar cómo se le coge la comba al palo. Pero en la medida que tú tengas que hacer más sacrificio para hacer tus prácticas, mejor te las van a pagar. ¿Listo? Si se te dificulta hacer ese trabajo, haz un esfuerzo y te van a ayudar muchísimo porque los dioses miran todo eso. Bueno, Isis nos dice muchas gracias. Por acá Eduardo nos dice buenas noches, Leo. La voz de la intuición es la madre divina. Pues lo que pasa, Eduardo, es que todas las partes del ser, hasta el Padre que está acá en la glándula pineal, hasta Budi que está acá, hasta el Cristo, ¿sí? Hasta Manas, que es la voluntad,
Todos ellos hacen parte de la Madre Divina, todas las partes. ¿Sí me entiendes? Toda es la Madre. Al final y al cabo, cuando nosotros nos volvemos Lao, que lo vamos a hablar en una conferencia muy cercana que se llama el símbolo del águila tragándose la serpiente, cuando nos volvemos hombre serpiente nos volvemos la Madre Divina. Y la Madre Divina nos da todos sus poderes. Entonces, la intuición hace parte de lo que es la Madre Divina. Bueno, por acá dice Víctor, buenas noches. ¿Por qué nuestro ser no es directo? ¿Por qué utiliza símbolos y metáforas? Bueno, si hablas en el astral, pues eso tiene te voy a explicar. No es que él no nos pueda hablar directo, él nos puede hablar directo. Lo que pasa es que él necesita que nosotros desatrofiemos el cerebro y desarrollamos algo que se llama la observación intuitiva. Fíjate, Víctor, que todos los sabios, ellos ven, como son seres despiertos, ellos ven símbolos y a través del símbolo pueden ver cosas más profundas. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan las cosas como son y necesitamos desarrollar esa capacidad reflexiva, esa capacidad deductiva, esa capacidad de comprender por qué esto significa esto y esto nos lleva a esto. Esa es una capacidad de la conciencia que está muerta y los seres, bueno, muerta no, está desactivada. Y los dioses, los seres, necesitan que se activen. ¿Por qué? Porque muchas de las enseñanzas de los maestros no van a ser así, van a ser simbólicas. Por ejemplo, en la misa de un maestro, el maestro podría mostrar su mano y podría decir, acá está el universo. Entonces, si la persona es intuitiva y comprende muy bien la simbología, puede ver con profundidad esa enseñanza. Si la persona solo está acostumbrada a recibir las cosas de forma directa, dicen la mano, pero yo le veo las uñas, por ahí el mugre y por ahí un anillo, pero no le veo el universo. Entonces no puede ver las cosas con mayor profundidad. Ahora, cuando nosotros vamos a eliminar los yoes, tenemos que ir desarrollando ese proceso de asimilación. Tenemos que entender por qué la lujuria está tan relacionada con el miedo, por qué la pereza está tan relacionada con la codicia. Ahí hay una relación. Y esa relación o la capacidad de comprender esas relaciones las vamos a deducir a través de lo que es la simbología astral. Si estamos comprendiendo y deduciendo la simbología astral, cuando vamos a comprender el ego, se nos va a facilitar esa labor. Bueno, Nora nos dice muchas gracias. También por acá nos dice James, saludos, buenas noches. Llámame Luna nos dice, Leo, recuerdo que cuando era pequeña y jugaba con mis juguetes sentía que me llamaba mi mamá y salía a preguntarle qué necesitaba y ella no me decía que no me había llamado. ¿Qué podían ser esas voces? Bueno, Luna, podrían ser dos cosas. La primera es que en esa edad, ya por el lado negativo, ya se estaban metiendo tus yoes. Y en el proceso en que se estaban metiendo los yoes, fíjate que muchos de los yoes tienen las voces de algunas personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, hay veces donde uno escucha en su mente la voz del presidente, pero es un yo hablando como el presidente. Otras veces uno tiene en su voz la cantaleta de la mamá o la pelea de la esposa, entonces uno la escucha ahí en la mente con esas voces. Como tú eras niña y no tenías los yoes, porque cuando uno es niño los yoes hasta ahora empiezan a entrar, es muy probable que tú empezabas a escuchar esas voces y no lo asimilabas en ese momento, es lo primero. Lo segundo que podría pasar es que tú de niña, de pronto tuvieras la conciencia un poco despierta, tuvieras desarrollado algo del oído mágico y pues lo que estabas escuchando eran los pensamientos de tu mamá. Entonces ya tendrías que hacer una investigación interna para saber qué proceso es.
Yo solo te puedo dar pues una pequeña apreciación de lo que puede llegar a ser. Bueno, Joana nos dice, Leo, ¿es intuición o qué es cuando sabes que conoces a alguien de algún lugar o tiempo? Pues mira, lo que pasa es que es intuición cuando tú sabes de qué lugar y de qué tiempo es, porque la intuición es muy acertada, ¿sí me entiendes? Es, mejor dicho, es al punto. Entonces, a esta persona la conozco de una vida pasada, de tal o cual situación. Lo sabes, porque sabe, sí, porque la intuición es así de precisa. ¿Sí? En los otros procesos se da por eso que tú experimentas muchas veces son procesos de telepatía. Recuerda que en las recurrencias, la telepatía es la que genera que se den pues, esos actos. Entonces, cuando uno vuelve y reconoce o ve a alguien, entonces telepáticamente, ¿sí? Se siente la misma afinidad, las mismas cosas, pero ahí no es intuición, es un proceso telepático que se está dando por debajo de la razón. Y por eso uno dice, ah, esta persona me parece tan familiar, yo no sé de dónde la conozco, como de toda la vida, y uno la trata así. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas ya se habían tratado así o tenían algún vínculo, pero ese es un proceso telepático que está generando los yoes. Bueno, por acá nos dice Santa Rafa, nos dice gracias. Bueno, Yujin nos dice, hoy tuve un astral como a las 5 de la mañana, pero duró muy poquito, y cuando se fue quedé muy triste. Ese astral fue un regalo. Bueno, Yujin, qué chévere que te han dado un pequeño astralcito consciente, un pequeño regalito. Eso es para motivarnos, para darnos fuercita para el trabajo. Bueno, Jessica Tatiana nos dice, buenas noches, cuando uno siente el famoso nudo en la garganta que a ti te coloca alerta y más aunque lleva muchos días y no desaparece, ¿puede ser la intuición queriendo decirte algo? No, Jessica, ese nudo en la garganta puede ser un proceso de un presentimiento. ¿Por qué? Porque es que volvemos a lo que hablábamos ahorita. La intuición es muy precisa. Entonces, si fuera la intuición, te diría, estoy así, es por esto, y la misma intuición te dice, y hay que hacer esto, porque es así, es muy certero. Y tú no tienes ni un poquito de duda de que eso es lo que tienes que hacer y la razón por la cual se está dando el proceso. Eso es la intuición. Ya cuando uno siente un nudo en la garganta, como una rabia, un desespero, ya puede ser un proceso más o de presentimiento o un proceso de yoes. Entonces, la recomendación es que cuando tú sientas ese nudo en la garganta, te autoobserves. Entonces, ¿qué vas a autoobservar? Vas a autoobservar rápidamente la mente, vas a observar la emoción y vas a observar tu deseo. ¿Qué deseas hacer? Entonces, cuando estés en autoobservación, sientas rabia o frustración en ese momento, madre mía, mátame este yo de la frustración, lo vas a decir mentalmente. ¿Sí? Piensas en algo negativo, uy, ¿qué tal pasa eso? Madre mía, mátame este yo. Ay, quiero hablar con esta persona, es que necesito hablar con ella. Ay, madre mía, mátame este yo de la lujuria. Madre mía, mátame este yo de la obsesión. Siento el deseo de ir, de no ir, ¿qué hago? Estoy desesperado. Madre mía, mátame este yo desesperado. Entonces, cada vez que vas matando todos estos yoes, logras entrar en ese estado de tranquilidad, ese estado de silencio interior, para ahí sí poder escuchar la intuición. Bueno, Nazaret nos dice, gracias, Leito, por tu tiempo. No, Nazaret, a ti, gracias por estar acá con nosotros. Sol nos dice, tiene que ver con la ira o probablemente tiroides. Lo digo por experiencia. Bueno, mira, acá Sol nos da una experiencia de ella, como muy acercada, muy acertada. También puede estar relacionada con la tiroides. Ahí está la intuición. Nazaret Rosa nos dice, y gracias por la conferencia. Buenas noches. Bueno, Nazaret, gracias a ti. La intuición es el lenguaje de Dios. Sí, así es, Eugene. Y tenemos que estar en silencio interior para poder entenderlo y comprenderlo. ¿Quién es el maestro Kudmi? No, Anderson, me corchaste.
sí lo he escuchado, pero no tengo como mucha referencia de qué hizo. Kutni, quise decir. Sí, Anderson. No, ahí me corchaste, no conozco mucho de ese tema. Bueno, Miguel nos dice, qué bueno para el COVID. Qué bueno para el COVID. Sí, claro, mira que con la intuición a veces la misma intuición le dice a uno, báñese las manos o no se quite el tapaboca. Bien, dice Miguel, hola, ¿qué me podéis recomendar para el COVID? Remedios naturales. No, Miguel, yo lo que te puedo recomendar, primero que todo, para el COVID es que hagas la práctica del desdoblamiento astral, lo primero. Y estando consciente a través del desdoblamiento astral, preguntes si debes ese karma. Entonces, si no debes ese karma de COVID, entonces, pues tranquilo, relájate. Eso sí, pues sé un poco precavido y no te va a pasar nada. Ahora, te podrían decir, te va a dar COVID, pero eres asintomático. En ese caso, pues tú ya lo sabes y entonces tienes que estar tranquilo porque no va a pasar nada. Y si te dicen te vas a morir de COVID, pues hay que hacer, cuando te den esa experiencia, pues hay unas prácticas con las cuales puedes negociar eso. Esto es lo que yo te podría llegar a decir. De remedios naturales, pues no conozco mucho. De pronto mi suegrita a veces nos da cúrcuma con jengibre para subir las defensas, pero lo importante es el trabajo interior. Bueno, Marcos nos dice, ¿los pensamientos buenos o malos están relacionados con el intelecto? Sí, Marcos, así es. Si es así, entonces al querer trabajar es tener pensamientos buenos, no estaríamos usando el intelecto. Mira, Marcos, cuando tú tengas un pensamiento que quiere trabajar, tú simplemente tienes que decir, madre mía, mátame este yo. Y si luego aparece el pensamiento que no quiere trabajar, simplemente dices, madre mía, mátame este yo. Y vas a trabajar. Listo. La misma intuición sabe que tienes que ir a trabajar y vas. Pero tengo muchas ganas de ir a trabajar. Madre mía, mátame estas ganas de ir a trabajar. Entonces tengo que ir aburrido. No, madre mía, mátame este yo aburrido. Vas a trabajar y ya, pero vas a trabajar con la conciencia despierta. Recuerda que la conciencia está más allá del bien y del mal. La conciencia va a ser ese silencio que silencia los pensamientos buenos de los pensamientos malos. Bueno, llámame Luna, dice, toma panela con limón y jengibre y moringa. Bueno, mira, acá Luna nos está dando un remedio como bueno para eso. Muchas gracias, profe, excelente explicación. Bueno, Oscar, gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Leo, nos dice Jessica. William Antonio, muchas gracias. Bueno, Joana nos dice buenas noches. Cuando he intentado salir en astral, no puedo salir. Me halla de mi cuarto, más allá de mi cuarto. Solo llego a la ventana y no logro pararme. ¿Lo estaré haciendo mal? Muchas gracias por tus palabras. No, Joana, lo estás haciendo muy bien, pero te voy a dar unos pequeños tips para que logres solucionar eso. Entonces, lo primero, ya habiendo salido, y digamos que muchas veces uno se siente como estancado, ¿sí? Como que uno va a salir pero no puede. En ese momento lo que tienes que hacer es que tienes que relajarte, soltarte y haces un poquito de presión y te pones a eliminar defectos, especialmente emociones, porque no puedes salir pues por una emoción negativa. Puede ser miedo o puede ser ansiedad. Entonces lo correcto es que hagas un poquito de fuercita y, madre mía, mátame esta ansiedad, mátame este miedo, mátame este afán. Te pones a matar ahí defectos haciendo un poquito de fuerza hasta que tú vas a sentir como un... Y de una vez ahí ya te puedes mover. ¿Listo? Bien. Si estás saliendo en astral y digamos sales de tu cuarto y en el momento en que estás saliendo de tu cuarto te empiezas a devolver o a despertarte, te recomiendo en ese momento que te cojas de algo. ¿Sí? Puede ser de la chapa de la puerta, puede ser de la puerta, puede ser de una cortina, intenta cogerte una cortina. ¿Sí? Y te pones en ese momento a morir. Madre mía, mátame este yo. ¿Sí? Y cogiéndote de eso. Y en menos de unos 5 segunditos, 10 segunditos, de una vez ya puedes salir de ese trance, ya puedes salir de tu cuarto.
La recomendación es que apenas salgas de tu cuarto o logres ya estar pues libre, en ese momento recuerda tu objetivo. ¿Listo? Porque muchas veces nos devuelven porque hemos salido en astral, pero no tenemos un objetivo claro. Entonces ahí sí, bueno, voy a mirar una vida pasada, voy a ir a averiguar sobre este karma, sobre esta situación de pareja, bueno, lo que tú quieras. Entonces esos son unos pequeños tips que te puedo de pronto orientar. Y una vez ya estés consciente y estés investigando, sigue matando defectos en el mundo astral. Eso te va a permitir que puedas durar 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas consciente en el mundo astral. Bueno, Kutime quise decir, Kutmi, dice Anderson. No, Anderson, me corchaste. Tendría que averiguarlo, no lo sé. Kutumi. Bueno, Bernie nos dice, Leo, buenas noches. ¿Es la intuición lo mismo que la fe? Creer firmemente en lo que sucederá con toda certeza, sin dudar, sin vacilar. Lo sientes y lo haces y se da exactamente tal cual lo has sentido. ¿Eso es fe o es intuición? Bueno, pues mira, Bernie, lo que pasa es que hay dos tipos de fe. Está una fe donde tú comprobaste algo y está otra fe donde tú crees que va a suceder algo pero no lo has comprobado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué al conocimiento, después de cometer unos errores, el padre me dice que me voy a casar en el 2012, o sea, hace mucho tiempo, hace 8 años. Sí, hace 8 años. Entonces el padre me dice más o menos como en el 2008 que me voy a casar en el 2012. Entonces yo ya tenía mucha fe de que me iba a casar en el 2012. ¿Por qué? Porque ya lo había comprobado. Entonces ese tipo de fe es una fe consciente. Y efectivamente llegó el 2012 y me casé. ¿Listo? Pero entonces no sé si logras ver. Esa fe es la fe consciente, donde tú compruebas y eso que has comprobado puedes decir es así y punto. La otra fe se le conoce como la fe ciega. Entonces, la fe ciega es donde tú le tienes mucha fe de que algo va a pasar, pero puede que sí, pero puede que no. ¿Sí me entiendes? Entonces la invitación es a que la fe que le pongamos a las cosas, pues sea una fe despierta. Una vez tú ya tienes una fe consciente de que las cosas son así y la vas acompañando de tu intuición, pues tienes plena seguridad. Entonces, esa es una fe diferente. Pero vuelvo y te digo, no hay que confundirla con la fe ciega. Bueno, Jessica Tatiana nos dice, gracias, no lo había visto por ese lado. Voy a tenerlo en cuenta. Bueno, Jessica, está bien. José nos dice, bueno, muchas gracias por su conferencia. Dios lo bendiga siempre y en cualquier lugar en que se encuentren. Bueno, gracias, José, igual forma a ti. El maestro Kutsime quise decir, no, Anderson, no tengo conocimiento de ese maestro. Kutumi, no, no tengo conocimiento sobre ese maestro. No sé de qué era. Si es contemporáneo, creo que no es un maestro, pero bueno, no te puedo dar mucha información sobre eso. Mika nos dice gracias, Leo. Bueno, gracias a ti y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta hora y 48 minutos de conferencia. Les recuerdo que el día de mañana vamos a tener una práctica. Mañana vamos a hablar sobre la danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Es muy probable que mañana vayamos a hacer una práctica guiada. Entonces, ojalá pues se pongan bien cómodos para la práctica que vamos a hacer. Listo. Ah, bueno, por acá Sol nos dice, Kutsumi es uno de los mantras que inspiró la fundación de la Sociedad Teosófica de la India. Ah, bueno, no lo sabía. Anderson nos dice, Leito, ¿por qué el ser una vez me dijo, no tengas miedo, te estoy auditando? Y ese momento sentía la cabeza muy pesada.
Lo que pasa es que en ese momento te estaban diciendo que el miedo se había apoderado de tu mente. Y tu padre te estaba diciendo que no sintieras miedo, que él te estaba ayudando en el proceso, pero estabas llenos de miedos en tu mente, en tu cabeza. Entonces,